tardes. Agradecemos su asistencia en nuestra presentación, un recorrido por el mundo de la radioactividad. Proseguimos con la visualización. Hola, sean todos bienvenidos a este recorrido en donde explicaremos la radiactividad. En el transcurso del recorrido nos acompañarán Joan Trueba, Amerit Ríos, Samantha Mora y Arisbeth González. Por otro lado, te invitamos a reproducir los audios y videos que a continuación se presentan. Continuamos, por favor. Bueno, al leer el título yo creo que se estarán preguntando sobre qué es la radiactividad. Pues bueno, este es un fenómeno que ocurre en los núcleos de átomos inestables que emiten mediante su desintegración, la cual tiene como propósito convertirlo en un núcleo estable, energía en forma de radiación. La característica principal que este fenómeno posee es que exclusivamente sucede en el núcleo. Ninguna alteración como modificaciones de temperatura o cambios de estado físico generan algún efecto sobre la radiactividad de los núcleos. Aquí pueden observar de manera detallada lo que aborda el tema de la radiactividad. Ahora les voy a explicar sobre los isótopos, puesto que son muy importantes en la radiactividad. Los isótopos son átomos con el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Esto quiere decir que poseen un distinto número de protones y difieren en propiedades físicas. Estos pueden ser estables o inestables. Los inestables son los radioisótopos, que también se conocen como radionucleidos. Estos son simplemente isótopos radiactivos, puesto que tienen un núcleo atómico inestable. Al cambiar de forma para volverse más estables, liberan energía que puede detectarse con un contador Geiger o con una película fotográfica. Ahora, se le consideran isótopos radiactivos a aquellos que tienen un número atómico igual o mayor a 84, como lo es en el caso del polonio. Sin embargo, en la actualidad ya se pueden obtener isótopos radiactivos desde laboratorios. El carbono 14 es el isótopo radiactivo producido artificialmente más importante, ya que permite investigar con mayor profundidad numerosos aspectos de procesos vitales como la fotosíntesis. Aristóteles supuso que los átomos de cada elemento eran diferentes en tamaño y forma, y que estas eran las diferencias que hacían que cada elemento tuviera diferentes propiedades. Pierre Gassendi retomó el tema del átomo, sin embargo, sus obras fueron publicadas hasta después de su muerte. Martin Heinrich Klaproth descubrió a fines del siglo XVIII el elemento uranio. Esto lo logró ya que en 1789 separó del mineral pechblenda el uranio. Jöns-Jakob Berzelius en 1818 descubrió el torio al separarlo de un mineral conocido actualmente como torita. Antoine-Henri Becquerel fue quien descubrió de manera casi ocasional la radioactividad, puesto que en 1896 descubrió accidentalmente la existencia de unos rayos desconocidos que provenían de una sal de uranio. Notó que al poner en contacto el compuesto de uranio con una placa fotográfica envuelta en papel negro, se producía el mismo efecto que si la placa estuviera en presencia de los rayos X. Esto lo hizo concluir que las emanaciones uránicas, como las llamó, eran independientes de la forma química en que se encontrara este elemento. Pierre y Marie Curie ya no buscaron radiaciones en los elementos puros, sino que lo hicieron en los minerales de uranio. Madame Curie empezó a separar por procesos químicos todos los elementos. El producto de esta acción contenía un elemento químico desconocido hasta ese entonces, que los Curie identificaron a mediados de 1898 y llamaron polonio en honor a la patria de Marie. Además, llegaron a encontrar en el mismo año el elemento desconocido que era la fuente de las radiaciones misteriosas,
y lo denominaron radio. La frase que puedes ver debajo de este audio es la que Marie dijo para nombrar al fenómeno radiactividad. Esta frase que mencionó fue: a la propiedad que posee el radio y otros elementos inestables de emitir radiaciones espontáneamente al desintegrarse. Marie Curie le dio el nombre de radioactividad. Marie y Pierre Curie. Marie y su esposo Pierre fueron los descubridores de los elementos polonio y radio. Marie dedicó más de 35 años de su carrera científica al estudio de la radioactividad, logrando destacarse en una época donde el machismo y la xenofobia estaban presentes por todas partes. Por estos méritos fue la primera persona y la primera mujer en recibir 2 premios Nobel, el de física en el año de 1903 y el de química en el año de 1911. Te invitamos a dar play al video para que tengas una noción más íntegra de cuál fue la vida de Marie y Pierre Curie. El 7 de noviembre de 1867 nace en Varsovia, Polonia, María Salomena Skłodowska, quien posteriormente sería conocida como Marie Curie. María fue la última hija de un matrimonio de maestros, quienes le inculcaron el valor del aprendizaje, lo que sin duda influyó en ella, ya que tuvo que librar varios obstáculos antes de convertirse en una de las pioneras en el campo de la radioactividad. ¿Estás listo para conocer la vida de Marie Curie? María destacó en la escuela desde niña, lo que se reflejó en sus excelentes notas. Sin embargo, cuando quiso continuar con sus estudios superiores, se encontró con que no le permitían ingresar a la universidad por ser mujer. Debido a esto, tuvo que estudiar de forma clandestina en la Universidad Flotante de Varsovia. En 1891, a sus 24 años, se trasladó a París, lugar en el que cambió su nombre a Marie. Ingresó a la Universidad de París y en 1893 obtuvo la licenciatura en física como la mejor de su clase. Un año más tarde se licenció también en matemáticas. Tiempo después, Marie conoce a quien sería su colega científico y más grande amor, Pierre Curie, con quien se casaría en 1895, en una boda sencilla sin ceremonia religiosa. Fruto de esta unión tendría a sus 2 hijas, Eve e Irene. Mientras ocurría esto, el científico francés Henri Becquerel había descubierto que las sales de uranio emitían una radiación espontánea que era distinta de los rayos X. Dicho descubrimiento llamó la atención de Marie, quien estaba en la búsqueda de un tema de investigación para sus estudios doctorales. Con ayuda de Pierre, examinó los compuestos con los que había trabajado Becquerel y también trabajó con el elemento llamado torio, descubriendo que producía una radiación similar y se percató que la fuerza de radiación dependía de la cantidad del elemento y no era afectado por su interacción con otras moléculas o fuentes de energía. Planteó la hipótesis donde afirmaba que la radiación provenía del mismo átomo y acuñó el término radioactividad para referirse a este fenómeno. Su idea era radical e innovadora, ya que rompía con el pensamiento de que los átomos eran unidades indivisibles. Posteriormente, descubrió que la radiación emitida por algunos minerales no era directamente proporcional a la cantidad del elemento, lo que le llevó a concluir que existían otros elementos con mayor radioactividad que el uranio. Por años, el matrimonio Curie continuó estudiando y experimentando, y en 1898 sus esfuerzos se cristalizaron con el descubrimiento de 2 nuevos elementos químicos: el polonio, nombrado así en honor de su patria, y el radio, cuyo nombre proviene del latín radius, que significa rayo de luz. Estos hallazgos permitieron que Marie obtuviera el grado de doctora con mención honorífica en 1903. En este mismo año, y en conjunto con Henri Becquerel y su esposo, fue laureada con el Premio Nobel de Física por sus trabajos en el campo de la radioactividad, convirtiéndola en la primera mujer en recibirlo. El matrimonio Curie fue una gran dupla que trabajó por años. Lamentablemente, se dieron cuenta de que la radiación de sus experimentos los estaba enfermando. Los largos periodos de exposición a esta los hacía sentirse cansados y adoloridos. Sin embargo, en ese entonces no se conocían los efectos fatales del envenenamiento radioactivo. Pero no sería la radiación quien reclamaría la vida de Pierre, quien murió en 1906 al ser atropellado por un carruaje. La enorme tristeza de Marie, al perder a su esposo, no le impidió continuar con su trabajo. Siguió adelante en solitario y asumió el puesto de catedrático que había dejado Pierre en la Universidad de París.
convirtiéndose en la primera profesora de aquella universidad. Posteriormente, en 1911, fue galardonada en solitario con el Premio Nobel de Química, en esta ocasión por su descubrimiento del radio, convirtiéndose en la primera persona en recibir el Nobel en 2 ocasiones. Marie siempre dio muestras de su gran calidad humana. Se negó a patentar sus primeros descubrimientos con el fin de que otros científicos pudieran seguir investigando y así beneficiar a la humanidad, incluso a pesar de que hacerlo le hubiera remunerado económicamente. Sus investigaciones cambiaron el panorama de la investigación médica, ya que mostró que el radio podía ser utilizado como un tratamiento contra el cáncer. Durante la ocupación de Francia en la Primera Guerra Mundial, creó una unidad de camiones de radiología que conducían hasta los campos de batalla para ayudar a los soldados heridos. La constante exposición a materiales radioactivos le provocó la anemia aplástica, enfermedad que apagó su vida el 4 de julio de 1934. Tanta fue la radiación que recibió durante su vida que cuando fue sepultada con honores en París, su ataúd tuvo que ser recubierto de plomo para que la radiación no escapara. Marie fue la primera mujer en Francia que recibió un doctorado, la primera profesora de la Universidad de París y la primera persona en ser laureada con 2 premios Nobel. Vivió enfocada en el estudio científico y en la crianza de sus 2 hijas. Fue una mujer que brilló con luz propia y que aún hoy en día sigue inspirándonos. Existen diferentes tipos de radioactividad. Una de ellas es la radioactividad de la naturaleza. Una de las fuentes más inmensas de radioactividad es esta. En ella se conocen un gran número de radioisótopos, algunos de una vida media larguísima, como la Tierra misma, o más, como también están los de vida media corta. En la siguiente gráfica se muestra cómo está repartida la radioactividad en la naturaleza, como es el radón, ocupando el 40% del total. Siguiendo de este se encuentra el uso de la radioactividad en tratamientos médicos con el 17%. Después se encuentra la radiación gamma y la interna, conformadas ambas con el 15% del total. Asimismo, los rayos cósmicos ocupan el 12% y el 1% es ocupada por otros elementos. Radiación cósmica. Es aquella que se origina en el espacio exterior, constituida principalmente por protones y partículas alfa de energía muy elevada. Este tipo de radiación es considerada como la radiación cósmica primaria. Cuando dicha radiación pasa por la atmósfera, interactúa con los elementos presentes en esta y como consecuencia de esta interacción que ambos tienen, se origina la radiación gamma, los electrones y otras partículas energéticas. Radiación en la corteza terrestre. Los elementos radiactivos naturales se encuentran distribuidos de una forma bastante uniforme entre las rocas y el suelo de la corteza terrestre, las cuales quedan constituidas principalmente por lo que es el bálsamo y el granito. En la corteza, los granitos contienen una concentración de uranio que varía desde los 6 a los 2 puntos por millón aproximadamente, y una concentración de torio de 3 o 5 veces mayor. Radiactividad de la atmósfera. Los elementos radiactivos que se encuentran mayormente en la atmósfera son originados en la corteza terrestre y en el espacio exterior. Fenómenos como son las erupciones volcánicas arrastran hacia la atmósfera grandes cantidades de gases radiactivos, como son provenientes del magma. Los gases se integran a la atmósfera y se dispersan a mayor y menor grado al esparcirse por el aire. Radiación interna. Esta proviene de las sustancias radioactivas presentes en los alimentos, el agua, el aire, y los cuales al ser ingeridos o inhalados se absorben a los tejidos de los seres vivos. Los principales isótopos radioactivos que contiene el cuerpo humano son el potasio 40, el carbono 14 y el tritio. Otro tipo de radioactividad es la artificial.
Este tipo de radioactividad surge de un isótopo que se produce previamente dentro de un laboratorio a partir de una reacción nuclear. Ahora, ¿quién la descubrió? Fue descubierta por la pareja Joliot-Curie, Jean e Irene. Fueron quienes bombardearon núcleos de boro y de aluminio con partículas alfas. Irene Joliot-Curie era una de las hijas de Marie Curie, también ganadora de un premio Nobel en química. Convirtió a los Curie en la familia con más premios Nobel en la historia. Este descubrimiento permitió un mayor conocimiento de las estructuras de los nuevos núcleos atómicos y en las partículas subatómicas. ¿Cuándo se produce? En otras palabras, es producida cuando ciertos núcleos estables son bombardeados por partículas apropiadas. ¿En qué podemos utilizar la radiación? Por ejemplo, en medicina se manejan diferentes tipos de isótopos que son administrados a los pacientes para el tratamiento de tumores malignos o para visualizar órganos, dando origen a la medicina nuclear. Fisión nuclear. Con la búsqueda de isótopos radiactivos artificiales se descubrió la fisión nuclear, lo que contribuyó al desarrollo de bombas nucleares. Seguimos con los tipos de emisiones radiactivas. Emisiones alfa. Son átomos de helio que han perdido 2 electrones. Las emisiones de estas partículas ocurren en átomos de elementos muy pesados. Al emitir una partícula alfa, el átomo cambia la composición de su núcleo y queda transformado en otro, con 2 protones y 2 neutrones menos, y no son capaces de atravesar la piel humana ni una simple hoja de papel. Partículas beta. Son electrones muy energéticos, tienen una carga negativa y una masa muy pequeña. Por ello, no es común que reaccionen a la materia. Tienen átomos ricos en neutrones. Suelen ser elementos producidos en reacciones nucleares, naturales y en plantas de energía nuclear. En ocasiones sí pueden atravesar la piel humana. Y finalmente, las partículas gamma. Estas no poseen ni carga y suelen tener origen en un núcleo excitado generalmente, tras emitir una partícula alfa o beta. Los rayos gamma son capaces de atravesar fácilmente la piel y otras sustancias orgánicas. Efectos de la radiactividad. Cuando el cuerpo de un ser humano entra en contacto con la radiactividad, esta genera procesos degenerativos y enfermedades como la leucemia, el cáncer, cataratas, entre otros. Uso de la radiación. Las aplicaciones de las radiaciones ionizantes se basan en la interacción de la radiación con la materia y su comportamiento en ella. Este uso se ve empleado ampliamente en medicina, industria, agricultura, docencia e investigación. A continuación, te invitamos a ver el siguiente video en donde explican los usos de los materiales radioactivos. Aviones, barcos, trenes y camiones. Año tras año, estos se utilizan para transportar más de 20 millones de remesas de materiales radiactivos a sus lugares de destino en todo el mundo. Lugares en que se necesitan con urgencia para producir energía para usos diagnósticos y terapéuticos en la medicina, la industria, la investigación, la manufactura, la agricultura, la exploración de minerales y en nuestros hogares y su entorno. Los materiales radiactivos facilitan nuestra vida, la mejoran y la hacen más segura y saludable. La circulación de materiales radiactivos goza de un excelente historial de seguridad, gracias al cuidado de los remitentes, los responsables directos del transporte y los destinatarios,
y a las normas rigurosas que han establecido a nivel mundial el Organismo Internacional de Energía Atómica y a nivel nacional los Estados miembros. Este es uno de una serie de vídeos cortos producidos por el OIEA sobre los aspectos esenciales del transporte seguro de materiales radiactivos. En él se explica para qué se utilizan realmente estos materiales. Mucha gente cree que el material radiactivo se utiliza solo en centrales nucleares para la generación de energía eléctrica, pero la realidad es que el material radiactivo tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Sin duda, uno de los usos más conocidos de los materiales radiactivos es la producción de electricidad. Actualmente funcionan unos 440 reactores en 31 países que producen cerca del 10% de la capacidad de generación del mundo. Pero los materiales radiactivos tienen muchísimos más usos. Se utilizan en la agricultura para diversos fines como el control de plagas, la cría de ganado resistente a las enfermedades y la producción de cultivos más robustos. Se emplean en la industria, por ejemplo, para comprobar la calidad del acero en los vehículos, verificar fallos en motores de chorro y para controlar irregularidades en soldaduras. Se aplican en la investigación científica para fines como la datación de piezas antiguas, la fabricación y el ensayo de medicamentos, y el tratamiento de enfermedades como el SIDA y el cáncer. Se utilizan en el proceso de fabricación de productos y servicios de consumo, entre ellos detectores de humo, teléfonos móviles, utensilios antiadherentes, computadoras y escáneres de seguridad en aeropuertos y eventos públicos importantes. En las regiones desérticas, donde escasea el agua dulce, se utilizan en plantas de desalinización. Y quizás, sobre todo, se emplean en la medicina para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Anualmente se aplican en el mundo más de 37 millones de procedimientos de medicina nuclear y se administran 7,5 millones de tratamientos de radioterapia. Hay 55.000 operaciones, procedimientos utilizados cada día en más de 50 países de todo el mundo. Ahora, material radiactivo no se produce en 50 países de todo el mundo. Es por eso que el material tiene que ser distribuido, tiene que ser transportado. Así, todos los años se transportan a nivel mundial más de 20 millones de bultos de materiales radiactivos para asegurar que faciliten realmente nuestra vida, la mejoren y la hagan más segura y saludable. Para conocer más sobre el transporte seguro de materiales radiactivos, visiten nuestro sitio web en goto.iaea.org/transport safety. También Medicina. El campo de la medicina se encuentra en la aplicación de técnicas de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. El radiodiagnóstico comprende el conjunto de procedimientos de visualización y exploración de la anatomía humana mediante imágenes y mapas. Ejemplo de estas aplicaciones son la obtención de radiografías mediante rayos X. La radioterapia permite destruir células y tejidos tumorales aplicando altas dosis de radiación. La medicina nuclear es una especialidad médica que incluye la utilización de material radioactivo en forma no encapsulada para diagnóstico, tratamiento e investigación.
Un ejemplo es el radioinmunoanálisis, una técnica analítica de laboratorio que se utiliza para medir la cantidad y concentración de numerosas sustancias en muestras biológicas del paciente. Industria. Mientras tanto, la industria aprovecha la capacidad que tienen las radiaciones para atravesar los objetos y materiales, además de que se pueden medir cantidades insignificantes de radionucleidos de forma rápida y precisa, proporcionando información exacta de su distribución espacial y temporal. Una de las aplicaciones más significativas es la esterilización de materiales. Agricultura. Por otro lado, en la agricultura son muchas las aplicaciones que se le dan a las radiaciones ionizadas. Por ejemplo, su uso para determinar la eficacia de la absorción de abono por las plantas. En el ámbito científico, a excepción de los logros anteriores, el uso de la radiación ha supuesto un increíble avance en todo tipo de actividades de investigación, tales como los estudios de biología celular y molecular del cáncer, el cual consiste en introducir la radiación ionizante para destruir células cancerosas y reducir tumores. Reconocemos la asistencia e interés por nuestra presentación. Esperemos que la hayan disfrutado y que les pudiera aportar conocimiento. Gracias. Ahora tenemos un pequeño desafío para comprobar cuánto fue lo que lograron aprender y cuánto se les quedó.